Si eres fan de Metroid, seguramente llegaste a leer este manga que ves en pantalla. El primer capítulo se publicó en enero del 2003 en la revista japonesa Magazine Z y se extendió hasta por 16 capítulos, siendo lanzado el último de ellos en mayo del 2004. A menudo se toma como una historia importante dentro de la cronología de la saga. Después de todo, está narrando la infancia, adolescencia y parte de la adultez de Samus. Aquí vemos cómo conoció a Ridley y cómo él y sus huestes de piratas destruyeron la colonia natal de Samus, Cadocele. También vemos cómo fue su vida con los Chozo de Cebes que la adoptaron tras quedar en la orfandad y le donaron un traje de batalla Chozo. E igualmente vemos cómo Samus conoció a Mother Brain. Vemos la creación de los Metroides, al personaje de Adam Malkovich en su aspecto humano y sus primeras interacciones con Samus. Vemos también la invasión pirata a Cebes que culminó con la victoria de ellos y la transformación del planeta en una fortaleza de vital importancia. Son bastantes elementos que son imprescindibles para entender la historia completa de la saga, ¿verdad? ¿Y qué pensarías si te digo que este manga no es canónico? Lo sé, alguna vez estuve como tú cuando escuché esta misma pregunta. ¿Cómo es posible que un medio tan lleno de lore no sea canon? Pasa que este manga, si bien es un medio rico en información e historia, está rodeada de ciertos hechos que le quitan el estatus de canon. Y como si eso fuese poco, pasa también que muchos de los elementos del manga contradicen descaradamente a lo que se nos cuenta y lo que podemos ver en los juegos que fueron lanzados antes, durante y después de la publicación del manga. Es decir, todos los juegos principales, desde Metroid de NES, pasando por la serie Metroid Prime y los remakes de algunos juegos clásicos, hasta el último juego de la cronología que es, en la actualidad, Metroid Dread. No armonizan con las cosas que el manga nos cuenta. Créanme, hay mucho que ver con respecto a este tema y no puedo abarcar todo en un solo video, así que hablaré de lo que considero yo son los puntos más importantes a tener en cuenta. Pero primero, hablemos de los puntos a favor de la canonicidad del manga. Creo que es bueno empezar por aquí, pues hay que preguntarse por qué es que se considera canónico. Erróneamente se toma como verdadero que Yoshio Sakamoto, actual responsable de la saga Metroid, fue un supervisor o editor general del manga. Ninguna fuente lo declara como tal. Las únicas veces que Sakamoto habló del manga fueron en dos entrevistas. La primera fue en una entrevista que se puede encontrar en el antiguo sitio web de Metroid, en las profundidades del sitio web de Nintendo of Japan. En esta entrevista, cuando se le preguntó cómo pensaba que continuaría la serie Metroid, afirmó lo siguiente: si puedo, quiero que la saga continúe. A partir de aquí, creo que quiero desarrollar a Samus como personaje. También podría crear una historia que se remonte al pasado de Adam y Samus. Sin embargo, la revista Magazine Z de Kodansha está serializando un manga, y creo que es una forma distinta de disfrutar de Metroid. Aparte de las bases de lo que más tarde se convertiría en la historia de Metroid Other M, Sakamoto solo califica al manga como una forma distinta de disfrutar de Metroid. Tampoco indica si desempeñó algún papel en la creación del manga, y la frase Kodansha está serializando un manga implica que no tuvo nada que ver, indica que es algo que ocurrió independientemente de él. La segunda vez que Sakamoto hizo un comentario sobre el manga fue en 2010, mientras era entrevistado por el sitio web español elreino.net en relación con Metroid Other M. Durante esta entrevista se le preguntó sobre el manga y su representación del universo Metroid. Siguiendo una transcripción muy exacta, respondió lo siguiente: bueno, yo era el supervisor de la serie cuando se dibujó el manga, así que bueno, se podría decir que es una forma de expresar a Samus en formato manga y de representar diferentes historias sobre el universo de Metroid. Aquí es mucho menos directo. Sakamoto se limita a afirmar que él era el supervisor de la serie en aquel momento y dice que el manga es una forma de expresar el universo de Metroid. Esto también coincide con su anterior respuesta dada en la entrevista que data del 2003. Sakamoto tampoco aparece acreditado en cosas como las páginas de las tiendas japonesas, sino que aparece un genérico Nintendo Co.ltd. Por ejemplo, en una página Nintendo aparece como autor junto a Koji Tazawa, el escritor del manga, y Kenji Ishikawa, el ilustrador, que no forman parte directamente de Nintendo, hasta donde se conoce. En una entrevista concedida al sitio web Shine Sparkers, Nate Bildorf, director de localización de Nintendo de América, menciona el manga oficial e insinúa que es canon. Sin embargo, su conocimiento de la historia de la saga Metroid no siempre es el mejor, como demuestra la versión norteamericana de Metroid Prime, de la que es el único escritor y de la que afirma haber escrito una gran parte. Esta versión del juego es notablemente incoherente con la historia general de la serie, como demuestra su manual. El manual afirma, por ejemplo,
que los piratas espaciales robaron un espécimen metroide que fue descubierto por la Federación Galáctica antes de que conquistaran el planeta Cebes. El manual también dice que los piratas acechaban en Cebes incluso mientras Samus crecía allí. Esto contradice los manuales de muchos de los juegos en 2D, que afirman que los piratas capturaron un Metroide justo antes de los acontecimientos de Metroid Zero Mission, cuando Samus ya era una mujer adulta. En el manual de Metroid Prime también se insinúa que Cebes ya era una base pirata cuando tuvo lugar el ataque a K2L. Ante estas incoherencias, Nintendo ordenó que una significativa parte de la historia de Metroid Prime fuese modificada en las distintas localizaciones del juego, como la europea o la japonesa, que salieron al mercado varios meses después del lanzamiento de la versión norteamericana original. Así, Metroid Prime pudo armonizar con los juegos de la serie en 2D y se convirtió en parte del canon. Yoshio Sakamoto también supervisó estos cambios para que hubiese coherencia con los demás juegos. Shane Sparkers también entrevistó a Mickey Coyne, un director creativo, director de arte y redactor estadounidense que dirigió la producción del comercial televisivo norteamericano de Metroid Other M. En esta entrevista, Mickey menciona que tomaron el manga como base porque, se le dijo, era material canon. No obstante, en ningún momento menciona quién fue la persona o entidad que hizo aquella aseveración. Asimismo, menciona que mucho del juego se mantuvo en secreto, obligando a Mickey y a su compañero Jess Gazzoulo a enfocarse principalmente en el pasado de Samus y no en lo que sucede en el juego. Muchas de las secuencias del comercial, cabe recalcar, se basan en los juegos de la serie en 2D y obviamente en Other M, que para entonces ya habían sido lanzados. Es evidente que únicamente la primera escena donde se ve a Ridley amedrentando a una Samus parvularia fue tomada del manga. Para no hacer el cuento muy largo, se tiene la idea de que muchos personajes y elementos vistos en los juegos son originales del manga, lo cual deberían sumar puntos a favor de su canonicidad, pero realmente no es así. El personaje Chozo Anciano Abe, por ejemplo, tiene su origen en el cómic de Super Metroid que se lanzó en 1994 y posteriormente apareció por primera vez en los juegos en algunos finales de la edición japonesa de Metroid Fusion. Asimismo, desde este cómic del año 94, Anciano Abe se ha mostrado en compañía de una segunda figura Chozo. Esta figura solamente tiene relevancia en el manga en donde se le dio el nombre de Boss Gris, pero esta misma relevancia no se aprecia en los juegos, al punto en el que Anciano Abe resultó ser alguien aún más importante. Otros elementos, sin embargo, sí se muestran en el manga y llegaron a usarse en el juego. Tenemos el concepto del trastorno por estrés postraumático que Samus padece por culpa de la figura de Ridley, algo visto en el capítulo 8 del manga y que luego vemos en una infame escena de Metroid Other M, y esta pudiera ser la razón por la que el escritor del manga, Koji Tazawa, aparece en los agradecimientos especiales en los créditos del juego. Eso sí, no hay indicios que señalen que este autor tuviera un rol importante o medianamente importante en el desarrollo del juego. El segundo concepto tomado del manga es el diseño del Consejo de la Federación. El Consejo se vio en los juegos por primera vez con el lanzamiento de Metroid Samus Returns, en la introducción del mismo, pero su diseño, siendo un amplio entorno circular con una plataforma central que se sostiene en el aire y en donde hay un proyector holográfico, viene del manga. El último punto a favor del manga es un pasaje del antiguo sitio japonés de Metroid. El sitio tiene una página dedicada al manga en la que se afirma lo siguiente: antes de jugar a los juegos más recientes, es posible que los jugadores quieran sumergirse en el mundo de Metroid, que no puede entenderse claramente con solo jugar a los juegos. Esto parece bastante claro, pero hay que advertir que el mismo sitio web tiene una crónica de la línea temporal de Metroid que contiene todos los juegos de Metroid que se habían lanzado en aquel momento. Metroid, Metroid 2 Return of Samus, Super Metroid, Metroid Fusion y Metroid Prime. Y como se puede observar, el manga no aparece en esta cronología, lo que resulta extraño si los creadores de este sitio querían impulsar la idea de que el manga forma parte de la cronología oficial de Metroid. Además, aparte de esta cronología, se han publicado otras cronologías de Metroid a lo largo de los años, y en ninguna de ellas aparece el manga como parte de la cronología, aunque difieren en cuanto a los juegos que incluyen. Algunos, por ejemplo, excluyen la serie Metroid Prime y Metroid Other M, pero la ausencia del manga es una constante. Hasta aquí llegan los argumentos a favor de la canonicidad del manga, que son algunos diseños e ideas que llegaron a los juegos. Los desarrolladores y las líneas de tiempo oficiales nunca han incluido el manga como parte de la cronología oficial. Por lo tanto, es el momento de abordar los más importantes errores que cometió el manga con respecto a los juegos que salieron antes, durante y después de la publicación del mismo. Una de las incoherencias más notables e importantes es el origen de los Metroides. ¿Qué nos cuenta el manga? Nos cuenta que fueron diseñados en Cebes bajo la dirección de Anciano Abe y de Mother Brain,
y que la floraltita, un mineral mencionado únicamente en esta historia y que es único en K2L, fue un componente clave en su creación. También se cuenta que su creación culminó una fecha tan reciente como lo es en los días en los que Samus estuvo al servicio de la policía de la Federación Galáctica a la edad aproximada de 14 años. El manga también menciona que la Federación Galáctica envió 2 expediciones a SR-388, una perteneciente a la División de Reclamo Planetario y que se le atribuye el descubrimiento del planeta, y otra que fue enviada posteriormente a capturar a los Metroides y que después sufrió un ataque de los piratas espaciales. Otra cosa que nos cuenta es que Samus se entera de la existencia de estas criaturas durante el capítulo 6, un mensaje holográfico dejado por Anciano Abe al momento en el que los piratas invaden Cebes por segunda ocasión, según esta historia. Incluso en el capítulo 14 proporciona a la Federación el nombre de Metroid, lo cual sorprende al personaje llamado Jefe Hardy, que, en el manga y en el cómic de Super Metroid, es el jefe de la policía de la Federación. Los juegos, sin embargo, cuentan una historia completamente diferente. Metroid Samus Returns y Metroid Dread principalmente contradicen al manga al respecto, narrando ambos que los Metroides tienen su origen en SR-388 y que fueron creados por una tribu científica Chozo llamada Toha. No está aclarada la fecha en la que los Metroides fueron creados, pero la serie Metroid Prime podría dar una respuesta aproximada. Se sabe que la criatura llamada Metroid Prime estuvo presente dentro del cráter del impacto desde los tiempos en los que los Chozo de Talon 4 se esforzaron por contener la propagación del Phazon en todo el planeta. Esto, por lo tanto, coloca la fecha de la creación de estas criaturas a aproximadamente 50 años antes de la invasión a Norion que ocurre en Metroid Prime 3. En los juegos solo se menciona una expedición que viajó a SR-388 y no dos, siendo aquella la que encontró y extrajo al espécimen Metroide. Este equipo de investigación, poco después, fue atacado durante el viaje de regreso por los piratas espaciales, quienes robaron al Metroide para llevarlo a su fortaleza en Cebes. Este detalle en particular también contradice al manga, pues en esta historia los piratas despliegan los Metroides como armas en un único planeta antes de la adaptación de los acontecimientos del primer juego, dejando tras de sí cadáveres similares a zombies. Los juegos, por otro lado, exponen que los Metroides no alcanzaron a emplearse debido a la intervención de Samus cuando arrasó las instalaciones subterráneas de Tourian. Samus, como dice la introducción japonesa de Super Metroid, afirma que la primera vez que supo de la existencia de los Metroides fue en los sucesos originales de Metroid y por consiguiente, Metroid Zero Mission. Aquí la contradicción es obvia, ya que dijimos que el manga muestra que Samus supo de los Metroides antes de los sucesos que adaptan la historia de Metroid o Metroid Zero Mission, lo cual no hace ningún sentido. En cualquier caso, tanto el manga como los juegos especifican que los Metroides fueron diseñados para enfrentar al Parásito X originario de SR-388. La historia del manga cuenta que Samus, su equipo y algunos supervivientes Chozo pudieron escapar de Cebes con ayuda de una flota de la Federación comandada por Adam Malkovich, lo cual lógicamente permite asumir que en este punto la Federación ya debió haber registrado al planeta como una nueva base pirata. De hecho, aún antes de esta invasión, la Federación ya debía tener conocimiento de que Cebes solía ser una colonia Chozo, pues está establecido que ellos tenían contacto con los Chozo. A decir verdad, Other Brain fue creada para consolidar los datos de los Chozo con los de la Federación. ¿Qué está mal entonces? Sucede que tanto el manual de Metroid como de Metroid Zero Mission y un escaneo del planeta Cebes en el observatorio de Pendrana, en Metroid Prime, afirman que la Federación no conocía la existencia de una base pirata en el planeta. El escaneo en japonés del observatorio es mucho más específico al escribir que Cebes era un mundo completamente desconocido y que solo fue descubierto cuando se convirtió en una base de operaciones de los piratas. La Federación encontró Cebes y la fortaleza enemiga luego de una búsqueda por parte de la policía tras el incidente donde los piratas robaron al Metroide en el año 20X5. Todo esto nos lleva a otra de las mayores contradicciones. Samus menciona en Metroid Zero Mission que su Misión 0 se trata de su primera batalla sobre el planeta Cebes. Tomando en cuenta el manga a consideración, la Misión 0 no sería su primera batalla en Cebes, sino la segunda, con la primera habiendo ocurrido algunos años antes cuando se infiltró al planeta junto a su equipo de la policía de la Federación para rescatar a los Chozo que quedaron atrapados durante la conquista pirata, como ya quedó mencionado anteriormente. De igual manera, durante la adaptación de Zero Mission en el manga, concretamente en el capítulo 16, Samus se encuentra con el fantasma de voz gris que la conduce hasta una estatua Chozo con el traje climático. En Zero Mission, Samus no se encuentra con ningún Chozo y encuentra el traje climático por su cuenta. Asimismo, la única aparición o espectro que enfrenta en este juego se halla en Chozodia y representa al dios de la guerra Chozo.
Otro detalle a notar es el hecho de que el manga muestra que Zebes está poblado por unos cuantos chozo de edad muy avanzada e incapaces de luchar, salvo por el individuo llamado Boss Gris que, a pesar de darle batalla a Ridley durante la invasión pirata, termina sufriendo intensos dolores debido a un bloqueo mental, hecho para impedirle lastimar a otros seres vivos. El juego Metroid Dread nos expone lo contrario. Existe un mural en Ferenia que representa a los guerreros chozo de Zebes enfrentándose cara a cara contra un grupo de piratas zebesianos. Este mismo juego, de hecho, demuestra que los chozo de Zebes pertenecen a la tribu Maukin, una tribu guerrera y muy hostil que proviene del planeta ZDR y que está dirigida por el poderoso Pico de Cuervo. Ya abordé sobre cómo el origen de los Metroides es distinto en el manga a comparación de los juegos, pero hay un detalle más. Samus Returns es el primer juego de la saga que aborda en detalle la historia de los chozo de SR-388. Esto se hace a través de la historia chozo, que muestra que los chozo se asentaron primero en SR-388, luego descubrieron los parásitos X cuando cavaron profundamente en la corteza del planeta y crearon a los Metroides como respuesta para lidiar con ellos. Anciano Abe dice en el capítulo 1 del manga que los X proliferan solos, lo que implica que los chozo se asentaron en SR-388 más tarde o que la historia chozo de Samus Returns tiene lugar antes del marco temporal del primer capítulo del manga. Samus Returns refuta la primera hipótesis al demostrar que los chozo ya estaban en SR-388 antes de conocer a los parásitos, a diferencia del manga que los conocían antes de que hubiera chozo en el planeta. El segundo escenario queda refutado por el hecho de que la historia chozo muestra a los chozo de SR-388 creando a los Metroides y eliminando con éxito a casi todos los X, y aún así los Metroides siguen en desarrollo activo en el segundo capítulo del manga. En los finales exclusivos para Japón de Metroid Fusion, se muestra la única imagen en el juego del ataque de los piratas espaciales a la colonia K2L. Esta imagen no sigue la descripción específica del manga del ataque a K2L. En la imagen aparece un hombre, probablemente el padre de Samus, enfrentándose a Ridley y a un grupo de zebesianos dentro de un edificio. Sin embargo, en el manga, el padre de Samus nunca lucha contra Ridley, y Ridley tampoco entra en ningún edificio en el primer capítulo. En su lugar, se encuentra con una pequeña Samus al aire libre, con su madre corriendo hacia ella para salvar su vida y Ridley matándola. En Fusión, una mujer que presumiblemente es la madre de Samus abraza a Samus con fuerza mientras el hombre lucha contra los piratas espaciales y Ridley. En el manga, el padre de Samus se encuentra en otro lugar mientras Ridley se encuentra con Samus. Además del punto anterior, los finales exclusivos para Japón de Fusión también muestran cómo Anciano Abe encontró a Samus en K2L, y una vez más, no se siguen los detalles del manga. En Fusión, Anciano Abe la encuentra sola en un contenedor o refugio. En el manga, Anciano Abe y su compañero Boss Gris encuentran a Samus por casualidad al aire libre. La descripción de este suceso en Fusión se ajusta más a la del cómic de Super Metroid de Nintendo Power que a la del manga. En Metroid Dread se afirma y demuestra que Samus recibió ADN de dos chozo, Pico de Cuervo, el líder de los Maukin, y un miembro no especificado de la tribu Toja. Pico de Cuervo y al menos otros 5 chozos supervisaron este procedimiento. Esto contrasta con el manga, en el que Samus solo recibió ADN de Boss Gris, y solo él y Anciano Abe supervisaron el procedimiento. Se puede argumentar que el donante Toja no especificado es Boss Gris, pero esto plantea problemas. Si Boss Gris era un Toja y estaba aliado, o al menos en términos neutrales, con Pico de Cuervo, no tiene sentido que el Maukin dejara vivir a Manto Silente, el único superviviente de la masacre cometida en SR-388. Solo se le mantuvo con vida porque el ADN Toja es necesario para controlar a los Metroides, así que si Pico de Cuervo ya tenía un aliado Toja en la forma de Boss Gris, o sabía de él, haría de Manto Silente a alguien innecesario y habría sido asesinado, independientemente de si la masacre de SR-388 ocurrió antes o después de que Samus fuera infundida con el ADN. Tampoco se puede decir que Manto Silente sea Boss Gris, porque Boss Gris muere en el manga años antes de los acontecimientos de Zero Mission, y Manto Silente sigue vivo cuando empieza Dread, el último juego de la cronología hasta el momento. Una última posibilidad que puede pensarse es que Samus se infundiera con ADN chozo 2 veces, una con el de Boss Gris y otra con el de Pico de Cuervo y Manto Silente en otro momento. Sin embargo, esto parece poco intuitivo desde la perspectiva de los chozo de Zebes. En el manga se afirma que Samus recibió su ADN para poder vivir en el inhóspito entorno de Zebes. Los chozo del manga también quieren que Samus se convierta en su sucesora, como protectora de la galaxia y en una guerrera fuerte que luche por la paz eterna. En este escenario, ¿por qué no infundieron inmediatamente a Samus el ADN de Pico de Cuervo, que es un guerrero mucho más capaz que Boss Gris, si también le dieron el ADN para que se convirtiera en una poderosa guerrera?
Se puede especular que Pico de Cuervo les obligó a seguir adelante con sus planes de convertir a Samus en un arma biológica después de haberle infundido el ADN de Boss Gris. No obstante, los científicos que llevan a cabo el procedimiento en Samus, tal y como se muestra en Dredd, no parecen especialmente preocupados por la operación, sino que a juzgar por el lenguaje corporal de uno de ellos, sobre todo el que está más a la izquierda, se ven fascinados o entusiasmados por el procedimiento. Por último, cabe destacar que en el manga, Mother Brain menciona que Samus recibió ADN chozo y un traje de combate con la intención de convertirse en un arma viviente. Sin embargo, los chozo del manga nunca se hacen eco de este sentimiento, sino que ven a Samus como una hija a la que aman. El manga lo presenta como una mentira de Mother Brain, a quien se describe como demente y enemistada con los chozo tras volverse en su contra. Así, la revelación de Metroid Dread de que los chozo de Zebes trabajaron con Pico de Cuervo para convertir a Samus en un arma biológica, por las razones que fueran, incluso simpáticas hasta cierto punto, contradice en gran medida este marco. Tanto en el manga como en los juegos, Samus abandonó los chozo entrada en la adolescencia para seguir su propio camino, pero la forma en cómo lo hace difiere entre ambas instancias. En el manga, Samus trabaja en la policía de la Federación bajo las órdenes de Hardy, quien ya se dijo, es el jefe de este cuerpo de seguridad, y como compañeros de equipo tiene un elfo llamado Kretz y a un gorila llamado Mauk. En los juegos, concretamente en Metroid Other M, se revela que Samus trabajó en el ejército de la Federación Galáctica bajo las órdenes de un oficial en jefe llamado Adam Malkovich, y como compañeros de equipo tuvo a múltiples soldados de especie humana, estando Anthony Hicks entre ellos. A menudo se considera que el tiempo de Samus en el ejército transcurrió después de los eventos del primer volumen del manga, pero en ninguna otra fuente se menciona que Samus estuvo en la policía, excepto en un cómic de los años 80 no canónico llamado La llegada de una heroína. Asimismo, la quinta entrega del informe de Metroid Dread refuerza el hecho de que Samus se enroló en el ejército sin mencionar a la policía en lo absoluto. Otra cosa a destacar de Samus es que en los capítulos del manga que van del 7 al 12, Samus sufre por primera vez los síntomas graves del trastorno por estrés postraumático, o TEPT, cuando aparece Ridley y este comienza a maltratarla tanto física como emocionalmente, y no es sino hasta que los chozo a su alrededor le ayudan a recuperar su compostura que Samus vuelve a ser capaz de luchar. En el último capítulo, Garra y Colmillo, queda evidenciado que Samus ha superado sus traumas cuando ya no se inmuta ante la presencia de Ridley y consigue vencerlo. Sin embargo, en una controversial escena de Other M se observa que Samus aún tiene ese terror profundo por Ridley, indicando que en realidad nunca pudo superar el trauma que este comandante pirata le provocó cuando dirigió el ataque a su planeta natal. Esta secuencia del juego contradice al manga, aun si el TEPT es un concepto originado en el mismo. Hay mucho más que decir acerca de este tema, pero como dije antes, solo iba a explicar los puntos más importantes. Si quieres conocer los demás detalles, abajo en la descripción del video te dejo un enlace a mi blog donde se explica el tema a modo de texto. Si no eres hispanohablante, usa el traductor de tu navegador. Con esto debería quedar demostrado que existen bastantes discrepancias entre el manga y los distintos juegos, sobre todo en la serie principal en 2D. Es cierto que de vez en cuando los juegos hacen pequeñas referencias al manga, pero en su mayoría se limitan a referencias visuales o de nombres superficiales, no a grandes partes del argumento. La excepción es, por supuesto, la existencia de Anciano Abe, pero su personaje procede del cómic de Super Metroid de 1994. De hecho, el manga también toma prestados algunos personajes de este cómic. El jefe Hardy de la Policía de la Federación Galáctica y el presidente Keaton del Consejo de la Federación Galáctica. Sus papeles en el cómic difieren de los del manga, aunque sus diseños son bastante similares. Esto sirve para ilustrar que el propio manga también toma prestados personajes enteros de obras anteriores que son incompatibles con él desde el punto de vista argumental. Por ejemplo, en el cómic se afirma que los piratas espaciales atacaron K2L más o menos en la misma época en que se apoderaron de Zebes, mientras que en el manga la conquista de Zebes tiene lugar más de una década después del ataque a K2L. Los juegos también se han inspirado en el cómic de 1994, tal como se puede leer en el manual occidental y ya apócrifo de Metroid Prime, pero nunca se ha dicho que sea canon, a pesar de que es la primera vez en donde se menciona K2L, el lugar de nacimiento de Samus. Los desarrolladores japoneses tampoco han afirmado que el manga sea canon, y la única vez que se mencionó como canon fue por parte de un director de localización estadounidense que demostró tener un conocimiento muy pobre de la historia, y de un director creativo ajeno a Nintendo quien nunca hizo hincapié en su aseveración. Además, el manga nunca ha aparecido en ninguna cronología oficial de Metroid publicada por Nintendo, ni en Japón ni en Occidente. Aparte de esto, lo más destacable es que las incoherencias del manga no se limitan a una sola época de la historia de la saga Metroid. El manga contradice de algún modo todos los juegos que salieron antes,
algo que podría considerarse como cambios oficiales. Sin embargo, los juegos que salieron durante y después del manga siguieron mencionando algunos de los detalles problemáticos. Esto hace que la idea de los cambios sea más improbable, ya que si una obra complementaria introduce un cambio y luego una obra principal posterior lo cambia como era antes de que apareciera la obra complementaria, es muy probable que no haya habido cambio oficial alguno y que la obra complementaria no sea canon. Además, los juegos que salieron durante y después del manga también introdujeron nuevos detalles que no concordaban con el manga. En general, los juegos ignoran el argumento del manga y construyen su propia historia, que a veces toma algunas pistas visuales del manga. A medida que pase el tiempo y salgan más juegos, las incoherencias seguirán acumulándose y lo mejor sería no intentar forzar la continuidad del manga en el juego por este motivo. Ya sabes, clavijas cuadradas no encajan en los agujeros redondos. Como último punto, hay que destacar el hecho de que el manga jamás salió de Japón. Nunca fue localizado en otros idiomas para otras regiones del mundo y tan solo existen traducciones no oficiales como la encontrada en el sitio Metroid Database al inglés y en la página Wiki Metroidover al español a partir de la traducción fan del inglés. Si la historia del manga es muy importante y pretende ser un imprescindible para entender a Samus y todos los sucesos previos a Zero Mission, ¿por qué Nintendo, a la fecha, nunca ha dedicado esfuerzos en localizar la obra a otros idiomas? He terminado aquí y solo queda despedirme. Soy Aurora 313, la oscuridad ya viene, tómate un descanso, come algún refrigerio y bebe agua. Nos vemos en otro video.